Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy estamos grabando en una ubicación bastante peculiar. Estamos en Koh Lanta, en Tailandia. ¿Y qué narices hacemos una chica de Madrid y una chica de Benidorm en Koh Lanta? Pues supongo que algo de lo que vamos a hablar hoy en el episodio y es afrontar los miedos, salir de la zona de confort, y de esto sabe mucho mi invitada de hoy, que me hace mucha ilusión tenerla aquí, porque la idea, no hemos quedado en Koh Lanta para grabar un podcast, sino que hemos quedado en Koh Lanta porque coincidíamos espacio-tiempo y para pasar un par de días, pero fíjate que es una persona que antes o después iba a pasar por el podcast y me parecía increíble poder grabarlo aquí. Así que bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, incluido el miedo, que es una de las emociones más complicadas de entender. Y creo que ella nos puede dar mucha luz a este tema. Entonces, bienvenida, Elena, a Valientemente. Muchas gracias. Bueno, yo estoy encantada por eso, porque me encanta que pasen estas cosas, que es lo más bonito, y cosas a las que la gente no se da la oportunidad precisamente por miedo. Y fíjate, de hecho, hay una cosa que no os ha contado, que es que antes de que nosotras llegásemos aquí, solo nos conocíamos de tomar un café. Un café, 2 horas, en Madrid. Literal. Por casualidades de la vida, y sin embargo aquí estamos en Tailandia pasando los otros días juntas súper bien, disfrutando de estos días porque nos atrevimos un poco a dar ese paso, ¿no? Bueno, casualidades de la vida, además justamente por otro invitado que estuvo en el podcast, que fue Pablo Arribas, que podéis ir a ver su episodio porque es increíble. Y fue Pablo el que nos dijo, me parece que os tenéis que conocer. Nos conocía por separado y pensó que sería una gran idea que nos conociéramos, y fíjate cómo todo va enlazando y va encajando. Pero bueno, para quien no te conozca, por favor, explícale a los oyentes quién es Elena a un nivel profesional, pero bueno, también personal al final, se mezclan muchas veces, y dónde pueden encontrarte. Pues estábamos diciendo justo hace un momento de qué difícil es presentarse, ¿no? Entonces, yo os voy a explicar un poco la parte profesional, pero siempre empiezo con la misma frase, porque creo que a veces presentar a una persona no es decir a qué se dedica, que nunca sabes lo que ha vivido, ¿no? hasta que ha llegado hasta ahí. Yo siempre fui una soñadora, pero de esas que creen que los sueños solo son metas que aún no se han cumplido. Y los míos pues me llevaron a ver el mundo desde que era muy pequeña, a poder decir que a los 30 años ya había visitado más de 30 países. Y todo esto lo hacía mientras trabajaba en una multinacional, que luego hablaremos de eso, porque mucha gente se cree que o tienes un trabajo estable o viajas, y sin embargo hay forma de hacer las dos cosas. Cuando acabó mi etapa en multinacional, y acabó porque lo notaba dentro, pues yo empecé a hacerme muchas preguntas que me habían acompañado pues, durante toda mi vida. Siempre había hecho cosas que la gente pensaba que eran muy difíciles porque daban miedo, porque había que ser muy valiente, y a mí me daban miedo, pero las hacía. Entonces empecé a plantearme que si los demás me decían que yo era valiente y entonces se supone que tendría que hacer las cosas fáciles, pero me costaban, algo no estábamos entendiendo bien, y ese algo se llama miedo. Entonces empecé a hacerme preguntas, empecé a analizarme yo, empecé a entrevistar a otras personas, empecé a formarme, y ya desde hace más de 2 años puedo decir que por fin me hice experta en gestión del miedo y liderazgo de equipos, y a día de hoy ya dejé atrás mis más de 14 años en multinacionales, y hoy soy escritora, conferenciante y formadora en la gestión del miedo, porque lo que quiero es ayudar a la gente a entender la emoción, convertirla en un plan de acción, y que ellos también puedan ser esos soñadores que éramos de niños, que realmente lo único que hace falta es cumplir las metas que un día sustituimos por miedos, y que hay mucho más detrás. Así que a eso me dedico. ¡Wow! Casi nada la presentación, me ha encantado. Una soñadora valiente con miedo. Me ha encantado eso, ¿no? Y además estás en el lugar casi que adecuado, porque es valientemente, si tienes miedo, hazlo con miedo, es el lema del podcast, ¿no? Entonces creo que la sincronicidad es mágica en este momento, y bueno, pues dicho esto, también tienes un libro, ¿verdad? Sí. Las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo. Wow. Lo publicaste además hace no tanto. Pues fíjate que, como dice la canción, es imposible que se me olvide la fecha, porque 20 de abril del 90, no, casi. De este mismo año. Del 2022, claro. 2022. Y bueno, estoy encantada porque de hecho a día de hoy de esta grabación, vosotros cuando lo veis pues podréis ir a Amazon a comprobar si esto que estoy diciendo sigue siendo verdad, pero lleva 2 meses siendo el libro más vendido en la lista Kindle en el apartado de psicología, crecimiento personal, el número 2 en familia, y el número 18 en toda la lista Kindle. Esto sin tener grandísimas comunidades en redes,
y con unos meses en el mercado. Entonces, pues imagínate lo orgullosa que estoy. Eso. Tremendo, enhorabuena. Y Gracias. el título del libro me parece tan bonito. Las cosas más bonitas de la vida se encuentran al otro lado del miedo. O sea, me parece un título espectacular que va en la línea de lo que hoy quiero hablar. Y bueno, también, ¿dónde pueden encontrarte en redes? Porque como bien has dicho, sin una gran comunidad, pero sí que transmites muchísimo en redes. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Tienes alguna web? ¿Redes sociales? Cuéntanos un poquito. Sí, pues Instagram principalmente, que es L de Elena. Mucha gente pone la L solo, pero es que Elena no entra. L García Donoso. Y luego la web donde pueden ver todos los proyectos es alotroladodelmiedo.com, y desde ahí pues ya pueden saber un poco más de mí, que enlaza con la otra donde tengo muchas más cosas. Pueden hablar de cosas que hablaremos luego, creo, temas de viajes, cursos y demás. Y ahí me pueden encontrar. Aparte, lo bueno... ¿Qué es esto de los viajes? Perdona, porque sí que me gustaría que la gente sepa de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Sí que ha quedado claro que vamos a hablar de qué es el miedo, de entender correctamente el miedo, de aprender a dar ese salto entre tener miedo y lograr lo que queremos. Sí. Ahora bien, hay algo que me flipa de tu trabajo, ¿no? Que bueno, que es algo que además llevas pues no tanto tiempo haciéndolo, pero está siendo algo que está, bueno, despegando de una forma muy increíble. Entonces cuenta, porque vamos a hablar también de eso y creo que puede haber mucha gente que le interese saber, incluso para poder vivir la experiencia. Entonces cuenta en qué te has metido y qué estás haciendo. Pues esto fue la locura del 2022, pero como toda locura, pues la parte más bonita, ¿no? De hecho, es tan feo decirlo, pero es como mi corazón. De todos los proyectos, es el que tiene corazón. Y yo decidí inventarme mi trabajo hace mucho tiempo. La gente no sabe que puede inventar su trabajo. La parte de gestión del miedo pues no existía, ¿no? O sea, nadie recopilaba toda la información y demás. Y a mí me encantaba, pero también me encantaba viajar. Y parte de lo que soy, parte de mis ilusiones, parte de mi felicidad, parte de mis aprendizajes vienen de los viajes. Entonces, hay muchísima gente que necesita viajar, que quiere viajar y que no lo hace. Primero, porque no tiene con quién, y esto es un tabú social que deberíamos dejar de convertirlo en un tabú. No tienes con quién, llega un punto en el que tienes los recursos económicos, tienes el tiempo, tienes las ganas, pero no encuentras ese entorno o esa persona con la que ver el mundo. Segundo, puede que si esa situación les dé miedo viajar solos, que yo lo he hecho muchísimo tiempo, hay mucha gente que lo ha hecho, pero a ti puede que no te apetezca y está bien, y está perfecto. Y tampoco saben, ¿no? Porque hay determinados destinos pues, que imponen más y que necesitas gente pues, más especialista o que haya pasado por allí. Entonces, un día dije, ¿y si lo fusiono? ¿Qué pasa? ¿No? Y estas cosas que cuando... Alguien mezcló el melón con jamón alguna vez y salió bien. Entonces era como, pues probemos y atrevámonos, ¿no? Totalmente. Sí, efectivamente yo dije, pues voy a probar, ¿no? ¿Cómo sería mezclar un viaje de transformación, todo lo que yo sé, todo lo que enseño, todo lo que enseño en los cursos, con un viaje interior, es decir, tiempo conmigo, tiempo con el grupo, con un destino, con un viaje exterior, y llevarme a las personas al otro lado del mundo y cada vez a un destino diferente y algo que de verdad, perdono por la expresión, te meta un meneo de decir, wow, espera. Primero, tengo que relativizar. Segundo, soy más fuerte de lo que pienso. Entonces nació Viajes al otro lado del miedo, que tienen 3 características peculiares. Primero, que aquí el que paga no siempre entra, quiero decir, el primero que paga no siempre entra, el que paga sí. Porque yo abro formulario, la gente se apunta, hacemos entrevistas de selección y seleccionamos al grupo por afinidad. O sea, yo selecciono personalmente al grupo, entonces es algo que no hace nadie en la industria de los viajes. Tú si quieres un viaje en grupo, pagas y entras, ¿no? Esto me refería, aquí no, aquí primero te apuntas, revisamos tu perfil, de función del destino hacemos entrevista personal y yo busco crear un grupo que cohesione, que primero tenga miedos similares, que a mí me permita facilitar el trabajo, que a ellas o a ellos les permita conectar, que estén en un momento vital muy similar para que se sientan realmente, ostras, esta es la gente que me entiende, soy escuchada, soy entendida. Y esa es una de las principales características, que selecciono al grupo antes y una vez que tengo el grupo, entonces ya para reservas y demás. Segundo, que realmente es un viaje que dura 3 meses, el viaje interior dura 2 meses y medio y a esto me que refiero. Nadie se asuste. Exacto. Por eso, 3 meses, pero no va del propio viaje. Eso es, el viaje exterior depende del destino, estamos hablando de una semana, 10 días, pero nosotros empezamos a trabajar mucho antes. Entonces, durante 2 meses y medio
Hay 2 videollamadas en grupo con todos los compañeros que van a ir al grupo, nos conocemos, empezamos a hablar. Cada 2 semanas reciben vídeos, formación, ejercicios que me tienen que devolver. Si alguno de vosotros finalmente viene, me tenéis que devolver completados. Quiero decir que aquí se viene a trabajar porque de verdad yo me implico muchísimo con cada persona para que consiga ese cambio. Y tenemos un montón de materiales, tenemos un welcome pack súper bonito de trabajo que les damos antes del viaje y después nos vamos de viaje. Entonces nos vamos una semana, 10 días, el primero fue Bali, el segundo es Vietnam, que ahora que estamos grabando estoy a 3 días de llegar a Vietnam y comenzarlo. El tercero no lo puedo decir todavía, pero es... Por la fecha, porque la gente no sabe cuándo estamos grabando hoy es 20 de febrero. 20 de febrero. ¿Cuándo empieza el viaje? Vietnam empieza el 26 de febrero. Wow. 6 días. Increíble. Las chicas llegan el 26. Y el próximo será... Probablemente lo publique, intentaré esta semana, pero si lo publico esta semana probablemente hasta tus chicas puede que lo escuchen. Lo digo para que no les desveles si es para ellas demasiado de lo que va a pasar en Vietnam. Exacto. O sea, que habla más de Bali porque no vaya a ser que lo publiquemos y les puedas anticipar algo que no quieras anticipar, ¿no? Pero wow, qué destinos más chulos. Entonces, Bali, Vietnam. No puedo decir el tercero todavía, pero no digo nada. Puedo hacer una mini pista. Ajá. Cambio de continente. Wow. Hay cambio de continente y a mí creo que de todo lo que he hecho me robó el corazón. Yo que te lo he conseguido son sacar fuera de aquí. Debo decir que estad atentos porque es de locos, o sea, es un destino de locos y bueno, no descartaría apuntarme, o sea que de verdad que increíble. Vale, dentro de estos viajes, ¿puedes contar un poco cómo se vive, ¿no? Y qué tipo de personas se apunta? ¿Qué perfil de persona? Has dicho sí que evidentemente, ¿no? Personas que pues no tienen con quién viajar o tienen miedos o incluso como parte de un proceso de crecimiento personal de una forma diferente, que me parece súper bonito también. Pero ya llevándolo a la práctica, ¿qué te has encontrado, ¿no? en estos viajes? ¿Qué tipo de edad? ¿Qué tipo de sexo? ¿Mujeres? ¿Hombres? ¿Y por qué crees que de momento están siendo esos perfiles? Pues vamos a empezar por lo fácil. De momento me he encontrado solo mujeres y voy a especificarlo cristalino. No es solo para mujeres. ¿Y por qué lo digo así? Primero porque yo no lo tengo puesto en ningún sitio que sea solo para mujeres, pero solo se apuntan mujeres. Te diría que por daros datos exactos, tanto para Bali como para Vietnam hubo una lista de espera, o sea, personas que se apuntaron a ser seleccionadas de entre 45 y 50 personas. Para Bali solo se apuntó un chico, para Vietnam hubo 2 y no vinieron, no los he seleccionado yo por perfil, yo no hago ningún tipo de... Perdona, lo voy a decir sinceramente, ¿vale? Claramente, no los cojo por ser chicos porque tenga que haber chicos porque son menos, ¿no? Igual que no lo haría con las chicas. Esto es de perfiles y aquí lo importante es el momento vital en el que estás, tus inquietudes y lo que expresas como persona, y el resto me da exactamente igual. Entonces, principalmente son mujeres porque por alguna razón se da por hecho que es solo para mujeres, pero no. También es verdad que porque el mundo de las emociones, esto es otro tabú que ojalá de verdad consigamos romper poco a poco, el mundo del crecimiento personal, el mundo de las emociones, tú lo sabrás, llega muy fácilmente a las mujeres y llega de forma mucho más difícil a los hombres, todavía les cuesta mucho abrirse. También es verdad que ha sido un mundo que durante mucho tiempo se les ha penalizado, ¿no? Son una persona, un hombre que... Un hombre no llora. Un hombre no llora, un hombre tiene que ser fuerte, un hombre evidentemente. Claro, entonces tienen un sesgo ahí muy importante que a veces se nos olvida, ellos también tienen histórico y les puede bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento ahí vamos. Yo ojalá que el de verano, ojalá vinieran chicos, pero de verdad porque hay muchos hombres que lo necesitan y que por miedo a no romper ese sesgo, no. Entonces cuanto mejor nos comuniquemos todos, mucho mejor. Entonces me desvío, principalmente mujeres por este tema. Edades, la verdad es que estoy muy contenta porque yo siempre he sido muy contraria a creer que la edad significa algo. Para mí los años que tienes no significa lo que has hecho en esos años. Total. Y tengo mucha variedad. Te diría que la persona más jovencita que he tenido, lo mismo que he sido yo. No, ya me gustaría. No, yo creo que la persona más jovencita tenía 34, wow, pues casi.
Y hasta la más mayor, que nos daba 1000 vueltas a todas, 53. Qué bueno. Y más o menos, ¿no? Me encuentro un poco en esa franja, entre 30, 50, 50 y pocos. Y a nivel inquietudes, es verdad que depende del viaje y del grupo que yo selecciono, pero sí que hay como dos cosas en común. Una, sensación de quiero encontrar un grupo de amigas y de amigos que me aprecien y con los que vivir cosas. Tercer tabú que decimos, que sacamos hoy, que, o sea, querer hacer amigos con más de 30. El pelo es lo que tiene el pelo largo, queda muy mono, pero. Entonces, perdona que te corto. Nada. Al contrario, que bien me cuida. Además, qué pelazo me tiene, claro, es que evidente, los que escucháis podcast no lo veis, pero de verdad que tiene esta mujer un pelazo Pantene increíble. Bueno, volviendo al tema, que nos desviamos fácil tú y yo. Pero si Pantene nos quiere promocionar un viaje, estupendo. Me parece increíble. Entonces, volviendo al tema, encontrar un grupo de personas que te acompañe y con quien te sientas acompañado, entendido, comprendido y que puedas compartir. Sí, o sea, sí. Wow, o sea, eso es tan importante, qué fuerte esto me encaja, ¿no? Con lo que dices de la edad, porque personas de 34 de momento, ¿no? Que evidentemente a lo mejor al próximo se apunta alguien de 15, entiéndeme, ¿no? Pero de 34 en adelante, porque yo creo que es una edad donde yo lo percibo mucho en terapia también, ¿no? Que hay una cierta sensación de soledad. Mucho. El mundo cada vez nos está volviendo más independientes y como que nos da miedo además hablar de que nos sentimos solos, hablar de que no tenemos ese entorno. Quizá los amigos de siempre llevan estilos de vida distintos, si a lo mejor se han casado, tienen hijos o llevan una rutina que ya no comparten, los caminos se separan y a lo mejor esos grupos íntimos donde podíamos compartir y sentirnos nosotros mismos se diluyen, se separan y de repente te encuentras pues solo o sola, ¿no? Y en realidad yo siempre digo que nunca estaremos solos si estamos con nosotros mismos y de verdad somos una persona valiosa para nosotros mismos, pero la red social es fundamental y se sabe, ¿no? Que las zonas azules del planeta, las personas más centenarias que viven a día de hoy, se sabe perfectamente que una de las características comunes a estos grupos, a estas etnias, es que tienen un entorno social enriquecedor, que conviven, que comparten, que se sienten queridos, que se sienten acompañados y que tienen cada día una sensación de red, ¿no? Entonces, qué bonito, o sea, que sea una de las cosas que puedan conseguir, ¿no? La verdad es que ha sido lo más bonito de todo, porque totalmente lo que dices es que nos estamos confundiendo independencia con individualismo y nos estamos yendo a un individualismo brutal cuando, qué bonito es decir, quiero que me quieran y quiero dejarme querer, es precioso. Y esto pasa, lo que tú decías, de hecho tengo un capítulo en el libro exactamente de esto, de querer hacer amigos con más de 30, 40, 50, no es de locas ni de tristes, es que es lo que toca, porque lo necesitamos y lo queremos. Y para mí fue lo más espectacular del primero que hice de Bali, porque ellas mismas, y pueden ver en redes, hay un montón de comentarios de ellas, el grupo de mis balinesas, como yo les llamo, definieron el viaje con dos palabras que fue magia y familia. Pero es que estamos en febrero, ¿no? Nosotros volvimos de Bali a mediados de octubre. A día de hoy siguen haciendo planes juntas. O sea, hace 3 semanas se juntaron todas en Madrid para ir a cumpleaños de una de ellas. Sí, que entiendo que ni de coña son todas de Madrid, entonces se habrán desplazado a propósito para acompañar a alguien en su cumpleaños. Sí, a mí todas ellas el día de mi cumpleaños me hicieron un vídeo felicitándome y me lo mandaron en bloque, todas juntas. Se apoyan muchísimo, se están ayudando muchísimo. Tenemos un grupo que sigue activo. Yo siempre que puedo cenar con ellas, ceno con ellas. He creado comunidad de viajeros al otro lado del miedo. Entonces, en esa comunidad ahora mismo están las de Bali, están las de Vietnam, llegaron el resto. Y las de Bali les están dando consejos a las de Vietnam. Una de las de Bali va a Barajas a recoger a las de Vietnam para asegurarse que todo llega bien y presentarse y contagiarles ese espíritu. Y ver... Hay un vídeo sobre el resumen de Bali, porque además siempre me llevo un videógrafo profesional a los viajes para regalarles un vídeo recuerdo, y el final del vídeo son abrazos. Yo lo he visto miles de veces y lloro cada vez que lo veo, porque esos abrazos, eso es lo que vamos buscando. O sea, una de las cosas que la gente va buscando es, quiero un entorno en el que siendo yo misma, en el que siendo auténtica y auténtico, pueda brillar, pueda divertirme, me quieran, no tenga que estar demostrando nada. Y fíjate que es curioso que cuando hago los ejercicios con ellos antes del viaje, la gran mayoría de las personas, y todavía no se conocen, me ponen
Bueno, espero que esté bien y sobre todo espero ser suficiente para el grupo. ¡Guau! ¡Qué frase! Ser suficiente para, que siempre les digo, no tienes que ser suficiente para nadie, tú tienes que ser y ya está. Wow. Entonces, esa es la Qué primera reflejo razón. de lo que siempre digo, la pandemia de autoestima que estamos Bueno, sufriendo. Ojalá sea suficiente para el grupo. No, perdona, si el grupo no te valora, el grupo no te merece. y no es ahí. No es ahí. O sea, esto no va de ti. Cuando tú no encajas en un sitio, y esto es importante, quiero recalcarlo, cuando no encajamos en un sitio, el problema no somos nosotros. Eso no quiere decir que no podamos a veces revisar, porque evidentemente sí que creo que todos tenemos la responsabilidad de mejorar, de crecer, pero para nosotros mismos, para ser más felices, para desarrollarnos, para hacernos más fuertes mentalmente. Ahora, si no es ahí, si el zapato hace daño, no es tu talla, cámbialo. O sea, no te centres en que tú siempre eres el problema, sino quizá necesitas cambiar de entorno. Y eso es tan difícil a veces, que esta oportunidad que brindas a la gente me parece de verdad necesaria, y qué bien que hayas mezclado melón con jamón, te lo digo de verdad, porque me parece increíble. Me encanta la metáfora, me la quedo. Sí, o sea, me parece brutal, de verdad te lo digo. Bueno, me decías que había varias características Sí, comunes. esa es una, y la segunda es, son personas que están en un momento de me siento perdida. Esta es la frase, me siento perdida. O bien porque hay algo en mi trabajo o hay algo en mi vida que no lo acabo de entender. Antes me gustaba todo mucho, pero ahora como que esto se me queda corto, como que necesito algo más, sí que hay algo más ahí fuera para mí, pero no lo sé encontrar. Esto que llaman propósito, que suena súper bonito, pero esto cómo se hace, ¿no? Entonces, son personas que buscan algo de ayúdame a mi siguiente paso. ¿Cuál es mi siguiente paso? No, que no lo encuentro. Entonces, ahí trabajamos mucho el plan de acción, ¿no? ¿Vale? ¿Qué miedo se está viendo? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde quieres ir? Igual que yo he hecho una transformación 360, pues les ayudo a hacerlas. Y luego también la tercera causa que me encuentro mucho es miedos concretos. Miedos concretos lo tienes súper identificado, ¿no? Bloqueos concretos de, pues es que yo tengo mucho miedo a exponerme. Mucho miedo a hablar en un grupo. Exponerme muchas veces se confunde con salir en redes, que puede que sí, he tenido alguna clienta que sí, que quería comunicar en público y ya está dando charlas en la universidad. Wow. Súper contenta. Y a veces también se confunde con hablar en público, ¿no? En escenario, empresa y tal. Eso es una rama, pero muchas veces exponernos es, estoy en una cena de amigos, quiero ser el centro de atención y esto no es malo, ojo, no quiero ser el centro de atención porque quiero contar una anécdota o una cosa que me ha pasado y quiero aportar y quiero que me vean, pero es que está como muy penalizado esto y no atreverse. Es una de las grandes necesidades del ser humano, y está como feo y no sé por qué, porque es una de las grandes necesidades del ser humano el sentirnos importantes. Totalmente, o sea, especiales. Sentir que soy especial y que soy importante y que por tanto atraigo y llamo la atención del resto es necesario. Parece que está como penado, mírale que quiere llamar la atención. Claro, evidente que quiere llamar la atención, pero no llamar la atención de una manera estúpida, sino llamar la atención de mostrarnos, ¿no? Eso es, exponernos, claro, exponernos como se expone un producto en una estantería, exponernos y sentirnos valorados y que nos eligen de la estantería. Entonces eso es súper bonito. Sí, sí, es lo que tú dices. Tenemos muchos sesgos de crítica. Pues es que es normal, es que queremos que nos vean. O sea, es tan bonito que alguien te vea, no te mire, te vea y quieras llamar la atención por tus aprendizajes, por tu aportación, por querer hacer preguntas o por tener una buena idea. Esto también pasa mucho en las reuniones de trabajo, ¿no? Y es que, oye, situaciones que me cuentan alguna vez en viajes, es que estoy en una reunión de trabajo y yo sé que tengo la solución, estoy muy convencida de que tengo la solución, pero no me atrevo a decirlo por si me equivoco y hago el ridículo, entonces me callo, me hago chiquitito, me hago chiquitito, me hago chiquitito y nunca destaco, no puedo crecer, no puedo ascender, no puedo tal. Entonces, vienen muchas veces por medios concretos y este es uno de los más comunes, solo que no lo verbalizan así porque, claro, como voy a decir que quiero brillar. ¿Y a través del viaje trabajas esos miedos tan específicos? Sí, lo que hago es, por eso selecciono el grupo. O sea, intento, por ejemplo, cuando monto un grupo, que no tener miedos principalmente sentimentales, sino dos personas que les da miedo hablar en público en un escenario. Se me hace complicado, entonces probablemente serían dos grupos distintos. Pero hay cosas muy similares, entonces lo que hago es, me centro mucho en los 2 meses previos, en el caso de cada persona,
y además estoy muy encima y me contesto por mail constantemente, estoy pendiente por los grupos y demás. Y luego en el viaje tenemos 3 talleres, que no solo viaje, esto también es importante, esto no es un retiro, ¿vale? O sea, viajamos. Viajáis para conocer el destino, claro, y que esto es importante, que parece que me voy a Bali pero me voy a meter en un lugar a hacer ejercicios de miedo. No. Conmigo en Bali han subido un volcán al amanecer, por la noche. Quiero decir, viajamos, es viaje, te diría que es 80% viaje, 20% formación, taller. Sí, de hecho viajáis por distintos destinos muchas veces, es decir, ahora en Vietnam vais a conocer distintas zonas, que no estáis en un único lugar, que os movéis también. Sí, aparte yo soy muy obsesionada de ir a viajar siempre zonas muy especiales, zonas muy locales. Yo he hecho cosas, la gente diría muy raras, yo he convivido con tribus en África, en Tanzania, he estado conociendo a los inuits o mal llamados esquimales en el Círculo Polar Ártico, he conocido poblados que arrasó el tsunami en Camboya hace años. Para mí eso es la herramienta de transformación. Yo soy el canal y añado conocimiento y añado técnicas, pero estar sentada con un líder de una tribu que es nómada y que caza todos los días para vivir, hola. No tiene tal. En Bali, por ejemplo, estuvimos con muchísima gente local, subimos al volcán. En Vietnam nos vamos a zonas muy locales donde vamos a hacer una ruta, de hecho, en bici para llegar a unos pueblos que no podemos llegar y estar allí con las familias y hablar y demás. Yo siempre llevo un guía nativo para que nos pueda traducir todo. Eso es herramienta de transformación para mí y eso es el viaje. Luego sí que hacemos 3 talleres, nos sentamos donde pues, tenemos un jardín bonito, sino una sala, yo ya veo yo tener el destino. Y ahí sí trabajamos cosas concretas, entendemos qué es el miedo, para qué sirve, vemos un poquito ya más de formación, que yo ahí también me pongo un poco más técnica. Hacen ejercicios de los de remover. Muchos, muy intenso. Y el tercero, normalmente no me gusta desvelar esta parte, así que no la voy a desvelar, se lo voy a decir. Bueno, los que me conocen ya lo saben, y si hurgáis un poco, veis el vídeo por Instagram y tal, lo sabréis. El tercero es el más especial porque hacemos una dinámica de alto impacto. Quien sepa de qué va esto, se puede hacer una idea, quien no, pues puede buscar alto impacto y firewalking. Digamos que es algo que es el cierre del viaje y que si todavía a alguna le queda alguna duda, que es más fuerte de lo que cree y que es más capaz de lo que cree y que se puede hacer las cosas con miedo, que solo hay que entenderle y que tiene capacidad de sobra para crear su plan, ese día se le pasa. Wow, tremendo. Sí. Las actividades de alto impacto son verdaderamente impactantes, ¿no? Como redunda la palabra, porque al final es que no hay nada más increíble, no hay nada más tremendo que creer que no eres capaz de algo, atreverte y lograrlo. O sea, la piel se pone de gallina porque ese momento en el que tú crees que no eres capaz de algo, pero de repente dices, bueno, vamos por ello, ¿qué podemos perder? Vamos a muerte. Y de repente te das cuenta que eras tú mismo, tú misma, la persona y el freno y el obstáculo en tu camino. Es como ahí de repente te cuestionas todo porque te planteas hasta qué punto, cuántas más cosas habrá en la vida que no estás consiguiendo. Siempre pensamos que hay cosas que, como dice Séneca, ¿no? Que hay cosas que son difíciles y tanto no las hacemos, pero es que justamente es eso. O sea, no son difíciles porque no te atreves a hacerlas. Exacto. Y entonces cuando tú te atreves y cuando tú rompes y cuando tú vences, ahí es cuando de repente conectas y te das cuenta que tu potencial, como hablábamos justo ayer, estos días hemos estado hablando mucho y hay unas cosas que no son verdad, y ella también, como igual que a mí, nos encanta abrir melones y romper mitos, y no es verdad que si tú te propones algo y vas a muerte, seguro que lo consigues, no es verdad que de repente yo vuele, no es verdad que pueda conseguir lo que quiera, soy un ser limitado, soy un ser inferior a otros en cierta manera, en ciertas habilidades, en ciertas capacidades, no valgo para absolutamente todo. Ahora, atrévete a intentarlo, ahora atrévete a luchar, atrévete a perseguirlo, atrévete a planificarlo, porque bueno, yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Es decir, me encantaría, yendo un poco a la base de todo esto, creo que tanto el título de tu libro como el viaje, el propósito es vencer, ya no vencer, porque en realidad no hay que vencer, entender el miedo. Exacto. Entonces, ¿qué es el miedo? O sea, ¿qué nos dirías tú que es el miedo? Todo lo contrario a lo que si yo preguntara a todos los que te están escuchando te dirían. Normalmente se ha creído siempre, y me pasa siempre que lo pregunto en conferencias y tal, si yo hago esta misma pregunta, ¿qué es el miedo? La gente me dice,
es un bloqueo, es algo que me impide alcanzar mis sueños, es ansiedad, es aquello que me va a impedir conseguir lo que quiero. De hecho, recuerdo una metáfora de las más potentes que me hicieron, que está en el libro, que fue una chica que me dijo, para mí el miedo son los barrotes de la cárcel desde la cual yo veo mi vida pasar sin poder ser la protagonista. ¡Wow! Claro, ¿cómo te quedas? Entonces, es que pongámonos en el lugar, porque es como metáfora así, ¿vale? Una metáfora. No, eso te lo está diciendo alguien que lo vive y lo siente así. Exacto. Fíjate, esa sensación de jaula, de me siento enjaulada. Una de mis clientas del curso de Lidera tu Miedo me decía, me siento enjaulada. Entonces, claro, si tú ves el miedo como eso, yo entiendo perfectísimamente que la gente no persiga sus sueños y no cumpla sus objetivos. Es que yo también estaba paralizada cuando lo pensaba así. Ahora, el miedo es una emoción como todas. O sea, de hecho es una de las 6 emociones básicas que tiene el ser humano y todas sirven para algo bueno. ¿Qué pasa? Que, claro, vamos a hablar de las claras. Las que nos dan mensajes importantes, que nos obligan a hacer cosas que no nos gustan, pues es que se tienen que reflejar en nosotros de forma desagradable, porque si no, perdón, que no le haríamos ni puto caso. Claro, entonces, miedo... Es como la alarma del coche, si en lugar de eso te dijera, hola, perdona, ¿te importaría? Mira, claro, a lo mejor te roban, mira, pues no, a lo mejor te roban. Como el despertador. Tío, grítame, o sea, grítame que no me entero. Efectivamente. Entonces, el miedo, la intención positiva que tiene el miedo es hacernos sobrevivir, es que es la más importante de todas. Es que lo que te está diciendo es, ojo, que puede existir un posible peligro. Entonces, ojo, valóralo, pero te está diciendo que puede existir un posible peligro. No que ese peligro sea real. Eso ya te corresponde a ti, que eres mayorcito, con el resto de mecanismos que tenemos en el cerebro, cortes prefrontal, pues que te voy a decir, racionalidad, decidir, vale, ¿cuál es la amenaza? Voy a ver si de verdad puede existir, si no existe, si es irreal, si es un futuro incierto, qué capacidades tengo yo para afrontarla, si sucede, de verdad es tan grave, si sucede pero lucho por ello, lo que puedo conseguir es tan importante que merece la pena. Entonces, te está dando información valiosísima. Lo que pasa es que, como lo hace de una forma, digamos, desagradable, porque tiene 3 formas de reflejarse en nosotros, lucha, huida y parálisis. Claro, entonces no, la culpa es el miedo. No puedo porque tengo miedo. Y parece que le tienes aquí diciéndote que no hagas esto, que no hagas esto. Y no. Le tienes ahí diciéndote, puede pasar esto. Ojo con esto. Cuidado con esto. Vamos, como tu madre. Y a que no le dices no puedes. El miedo es una madre. Es una madre, efectivamente. Entonces, me gusta esa metáfora. Me acaba de salir y la voy a incorporar. O sea, el miedo es una madre, que no para de intentar protegerte de más. Efectivamente. Claro, porque su misión es sobrevivir, pero vivir es cosa tuya. Entonces, ahí tenemos 2 opciones. O nos conformamos con, uy, mira, siento miedo, vale, pues ya no lo hago. O, la importante, utilizamos la información que nos está dando la emoción para pelear por el objetivo que queremos. Y cuando tú utilizas toda esa información que te está dando la emoción, tienes muchísimos más recursos. Ahora, efectivamente, cuando vas a hacer algo, ¿vas a sentirlo? Sí. Si sigues todo el proceso de racionalización, que normalmente lo explico en el libro, en formaciones, disminuyes la intensidad, por supuesto. Hay que disminuirla un poco, porque si no es verdad que el bloqueo es muy grande. Disminuyes la intensidad, pero un poquito siempre va a estar y siempre debe estar. Es que es una alarma importantísimo. Cuando nosotros vemos a la gente hacer locuras que ponen en peligro a otros, eso no es valentía, eso es temeridad. Si el miedo desaparece, nos convertimos en temerarios y el mundo está lleno de eso y no necesita más. Necesitamos valientes. Entonces, no hay nada más peligroso que un tonto sin miedo. Absolutamente. Es decir, porque al final el miedo, claro, si alguien no tiene miedo es como si nos quitaran los receptores del dolor. Es que el dolor es necesario. Entonces, cuando tú estás cocinando y se te olvida ponerte el guante para el horno porque pensabas que no estaba tan caliente, tocas y te duele la misma vida. Exacto. Eso te está avisando de que quites la mano del horno. Está bien. No, yo no quiero sentir dolor, pues morirías rápido, porque probablemente te quemaría el agua de la ducha y te quemaría literalmente, te abrasaría el agua de la ducha. Probablemente algo que normalmente lo que haces es pararte y pensar y cambiar la actitud, no te permitiría, pero el miedo es más de lo mismo. Lo que pasa es que el problema es que nos falta un paso, ¿no? O sea, es como miedo, por tanto, paro. Eso es. Nos falta un paso que es el de vale y piensa. O sea, el miedo es para y piensa, pero nos quedamos en el paro. Entonces, realmente yo lo entiendo, porque yo también lo he vivido. O sea, todo lo que yo he hecho en mi vida, desde irme a trabajar fuera sin tener absolutamente nada, ni idea del idioma, desde, bueno, hemos coincidido en Tailandia, pero yo me vine unos meses a vivir a Bali. Voy a probar porque me apetece
claro que me daba miedo. Desde cambiar 360 grados de vida profesional y crear una marca nueva, pues claro que tenía miedo al que dirán los que me conocen, porque el miedo al que dirán no es de quien no te conoce. Ay, Elena, además es que, claro, la gente solo ve ahora, pues aquí, una chica que ha creado una marca, que funciona, una empresa que va bien, claro, y es como, ya, claro, es como, qué suerte, ¿no? Exacto. Qué suerte, ¿no? Porque, oye, mira qué bien le ha ido, qué suerte. Ya, el problema es que cuando tú tienes que dejar una multinacional, yo creo que cualquiera que estéis al otro lado y tengáis un trabajo estable y un trabajo bien remunerado y un trabajo que nos da la oportunidad de desarrollarnos, que nos mantiene, es como, wow, es que dejar esto es muy arriesgado. Sí. O sea, claro, no, a lo mejor luego puedo volver, pero a lo mejor no. Entonces, ¿hasta qué punto merece la pena? Es que es demasiado difícil, es que van a surgir contras, es que ¿y si no sale bien? Es que a ver si la estoy cagando. Total. Porque claro, todos esos miedos en el momento imagino que te revientan la cabeza. Y el problema es que mucha gente no se da cuenta que emprender, cambiar, no es fácil, no es idílico. Exacto. No es idílico, pero no sé, me gustó mucho, me dijiste antes, ¿para qué lo hago, no? Sí, eso es. Para mí lo más importante es que exista un para qué, un propósito, porque es lo que tú dices y me encanta que hayas sacado el tema, lo estábamos hablando hace un rato. Esto no es fácil. O sea, no es fácil. Yo puedo contar la historia desde hoy y suena muy bonita. También puedo contar los fracasos, que los cuento siempre, ¿eh? Siempre. De hecho, contaba una historia hace tiempo en un directo en Instagram, porque es lo que tú dices. Esto pasa, a ti te están yendo las cosas muy bien y mañana te van fatal. Yo recuerdo el verano pasado, yo estaba muy contenta, me habían contratado para Dyson y para la revista Elle, para dar una conferencia, súper feliz, un cliente muy potente, me encantaba la conferencia. Entonces, ese día yo estaba súper feliz, salió genial. Vuelvo por la tarde, lanzo un evento en Madrid, primer evento muy sencillito, ¿vale? Un par de horitas que quería lanzar, pues para gente que me había dicho, oye, pues a veces las mentorías me quedan, no puedo, tal. Bueno, lanzo un evento, ¿sabes cuántas entradas se vendieron? Ninguna. Wow. Ninguna. Y de verdad, yo lo digo tal cual porque sé que estas cosas no se cuentan en el momento, te lo cuenta el super mega triunfador 20 años después cuando ya le sirve para la receta del éxito. Bueno, pues a mí me pasa con los meses. Entonces, esto es arriesgarse. Es estar a las 5 de la tarde feliz de la vida porque te ha salido algo súper bien y a las 8 decir, ¿cómo es posible? Y a los 2 días decir, ostras, pero es que ahora el libro va súper bien. Entonces, no es fácil emprender. Porque yo creo que seguimos luchando los que continuamos luchando. Porque hay un propósito detrás. O sea, yo igual que digo esto, te digo que no he sido nunca más feliz profesionalmente, soy súper feliz, pero en esa felicidad hay sufrimiento. O sea, yo puedo ahora estar, ¿no? Os he dicho, bueno, estoy unos meses viviendo en Bali, ahora, puedo hacerlo ahora, no he podido hacerlo antes, o no he querido, más bien no he querido hacerlo antes. Pero detrás de esto hay miedos a no ser suficiente. Y no es el momento en el que tomo la decisión, que también no, es un constante. Es decir, vale, sí, normalmente no, porque ya lo tienes más estable, pero hay un día en el que algo se te descuadra y dices, ¿pero qué hago yo haciendo esto? Porque aparte tú lo sabes, somos programadoras, diseñadoras, comunicadoras, community managers, contables, o sea, eres de todo. Emprender es muy difícil. Es muy duro. Es lo que no se explica. Entonces, ya, pero ¿y entonces para qué lo haces? O sea, qué cómodo es tener un trabajo que tu dinero te lo dan al final del mes, que te valoran, que es un horario bueno, fines de semana libres quizá. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Ya estoy intentando sentir lo que necesito hacer. Es como, tengo algo que quiero, que necesito transmitir y estoy apostando por ello. Y evidentemente que también las oportunidades que te da emprender son las que tú estás comentando de Bali, o yo, por ejemplo, que bueno, es que justo es hoy mi primer día. Entonces, el primer día en el que yo me voy de digital nómada, como se quiera llamar, a trabajar fuera de casa, yo sola, sin nadie, pues yo puedo explicar muy bien cómo me siento y al final es una sensación, un rebujito emocional enorme. O sea, es una sensación, por un lado, de ilusión, de reto, de alegría, de decir, wow, lo he conseguido vivir de mi trabajo y poder vivir viajando, conocer sitios, conocer personas, vivir experiencias. Mañana nos vamos a un tour por islas de Tailandia a hacer snorkeles que son increíbles. Claro, todo eso está maravilloso, pero
hay un trabajo detrás, hay miedo, Mucho. hay familia que dejas en tu país, hay, en este caso, en mi caso, una pareja que dejo en mi país, que echas de menos, que no sabes, que las cosas, claro, y si te separas de tu pareja tanto tiempo y si se estropea, Claro. y si, sinceramente, no haríamos nada, si el miedo nos paraliza, no haríamos Exacto. nada. Sí, de hecho me encanta que hayas dicho lo del easy porque los miedos son en tono pregunta. Easy. Todo lo que pongas detrás del easy, además como nos encanta el drama, le estás dando de comer, porque es que su alimento es la incertidumbre. Y esta vida es pura incertidumbre. Pero es que nosotros tenemos muchas más preguntas, que es todas esas que te hacen miedo y si no puedo y mi pareja y tal, vale, devuélveselas. Vale. Y si sí puedo, ¿qué puede pasar? ¿Qué escenarios tengo? Venga, voy a diseñar el mejor escenario, que así me motivo, voy a diseñar el peor. Porque también hay que prever lo peor. Esto de no piensas en lo peor, perdón, No, verás piensa. la hostia. Sí. Verás la hostia. Y más emprendiendo, ojito. No, piensa en el peor, estate preparada y di, vale, si sucede esto, ¿qué carencias tengo? ¿Cómo puedo reducir el riesgo de que esto pase? Y te pones en marcha y sigues arrancando. Pero por supuesto que es duro. Yo las primeras 2 semanas en Bali lo pasé muy mal. De hecho, monté una clase, era la zona de incertidumbre y con los aprendizajes de Bali, que la gente que está en el curso Lidera tu Miedo la tiene permanente. Y lo explicaba porque todo el mundo habla de salir de la zona de confort, pero lo verdaderamente difícil es entrar en la zona de incertidumbre, que es la siguiente. O sea, salir es ese momento en el que compras el billete y es un segundo. O es ese momento en el que tienes esa conversación en el trabajo. O es ese momento en el que tienes esa conversación con esa persona que sabes que tienes que dejar. O con la que quieres empezar. Y en ese momento en el que tú das ese paso, te sientes eufórico. ¡Wow! Me voy a afrontar este reto, lo he conseguido y todo el mundo además te dice qué valiente eres y entonces estás en una nube porque todo es como ¡guau! Soy súper valiente. Es el momento bueno, es Exacto. salir de la zona de confort. El pico, ese saltito, ese pasito es el bueno. Ahora, cuando entras en la siguiente, ¿qué? Porque la siguiente es la incertidumbre y no es un paso, es un proceso. Son semanas o meses. Entonces, durante esa zona de incertidumbre, yo me acuerdo que les dibujaba a mis alumnos una gráfica, empiezas a bajar y empiezas, bueno, va, pero lo voy a conseguir. Y sigues bajando. Joder, qué difícil es esto, ¿no? Y sigues bajando. ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Por qué hice yo esto? ¿Por qué cambié? Las ganas de volver, las ganas de decirme, la he liado. Exacto. Y hay que aguantar. Hay un momento en el que dices, recuerda, y por eso para mí es tan importante la planificación previo a salir de la zona de confort. O sea, esto de, sí, arriésgate, vale, los mismos que os dicen, sin preguntaros cómo estás, sí, arriésgate, son los mismos que no van a estar para echaros una mano. O sea, no se puede decir a una persona, tú salta que siempre va a merecer la pena. Tú le has preguntado a esa persona en qué punto está. Yo no te digo que no vaya a poder, te digo que en función de su punto de partida necesitará un plan que implicará que pueda saltar hoy o dentro de 2 años. Pero hacemos luego mucho daño con estas frases tan comerciales del desarrollo personal. No, a lo mejor esa persona no puede saltar hoy y tiene que paralelizarlo con otro trabajo, pero puede ir construyendo y entonces saltar mañana. Entonces, es súper importante ese proceso de toma de decisiones. Esto también, por ejemplo, hay un proceso en el curso de, vale, ¿para qué lo vas a hacer? Pero nada de me voy a tumbar en la cama y a ver qué se me ocurre y ya lo tengo claro. No, boli y papel. ¿Para qué lo vas a hacer y cómo lo construyes? Y diseñas escenarios, y diseñas alternativas, y escribes pasos. Porque cuando estés dudando, y yo recuerdo que, o sea, yo sigo en Bali y no volví a Madrid gracias a este proceso, cuando estés dudando en esa zona de incertidumbre, cuando toques fondo, que vas a tocar fondo, y vas a decir, quiero volver a lo anterior, y se te va a olvidar que si saliste de ahí es porque ahí no querías estar. Y en ese momento te vas a tu cuaderno, y coges los pasos que escribiste, y coges tu para qué, y coges, perdón, por qué estás luchando, y dices, no, espérate, que lo mismo me tocan 3 días de mierda o me toca llorar, pero que yo sigo, que yo la toalla la tiro un ratiquito y la dejo ahí, porque mañana la vuelvo a coger, me la pongo de bufanda y continúo. Y eso lo hace el motor, lo hace el para qué, y lo hace un plan pensado, racionalizado y con apoyos. Y eso no es un día de saltar, eso se construye, se gestiona el miedo, se enfrenta. Te inspiras con gente como tú, con podcasts como los que haces, con recursos como referentes que como puedo ser yo, que os contamos que se puede hacer, pero que va a haber momentos muy duros, por supuesto que los va a haber. Ahora, que no son un bloqueo, no lo son. Wow. ¿Qué te digo yo ahora? Porque verte emocionarte literalmente, Sí, verte emocionarte contando esto, porque no, es que de verdad hay tanto, es decir, en ese proceso de salir a la zona de incertidumbre hay lágrimas. Muchas. Hay lágrimas y hay que volver. A mí me gustaría contar, porque ya que estamos, creo que
nos puede servir entender esta parte más cruda de todo esto. Yo recuerdo perfectamente cuando dejé mi trabajo después de 9 años trabajando en recursos humanos y dejo un trabajo asentado, formal, todo sin ningún tipo de problema, no porque me vaya mal, sino porque quiero luchar por algo, por trabajar 100% de la clínica, pero lo dejo sin nada, lo dejo sin una lista de clientes, sin un centro donde pueda 100% tener un garantizado que van a entrar. No, lo dejo porque digo, o lo intento a muerte o nunca va a crecer. Entonces hay que dejar algo, a veces no hay que agarrar y soltar, a veces hay que soltar y saltar. Y en ese momento de salto, ¿sabes cuándo fue? Pues fue justo, dejé el trabajo en febrero de 2020, ¿sabes lo que pasó en marzo de 2020, no? Yes. Entonces en ese momento que llega marzo de 2020 y nos meten en casa y el centro médico al que poquito a poco iban a entrar clientes a lo mejor ya no está abierto y te ves en casa y te ves que ya no tienes el paro, no tienes ERTE, no tienes nada, pagas autónomos pero no tienes clientes y de repente dices, mierda, la he liado muchísimo. Y ahí lo más fácil es levantar el teléfono antes o después, intentar volver atrás, salir corriendo y martirizarte. Y simplemente no, en el momento tomaste la mejor decisión con la información que tenías. Exacto. Y yo a día de hoy, si lo pienso, y esto, que no se malentienda, pero la pandemia a mí fue algo que me ayudó a desarrollar lo que a día de hoy he podido hacer. Un trabajo de divulgación. Un trabajo, ¿por qué? Porque en lugar de centrarme en salir corriendo, en lugar de tirar hacia atrás, dije, vale, ¿cómo puedo hacer para intentar seguir adelante? Y en ese momento, en lugar de mirar hacia atrás y correr, tiras hacia adelante y de repente te das cuenta, solo que en ese momento no tenías la información para entenderlo, que ese daño que te pasó fue lo mejor que podía haberte pasado, porque fue lo que te permite estar hoy, a mí, aquí, en Tailandia, trabajando todo de forma digital, todo de forma online, porque no di un paso atrás, porque no me puse a levantar el teléfono para salir corriendo, porque lo intenté. Y de verdad que en ese momento hay lágrimas, en ese momento hay, coño, la he liado muchísimo, ¿qué has hecho? Y ahora te das cuenta de que no tenías toda la información. Y a veces hace falta, como tú decías, parar, no salir corriendo, dejar ahí, vale, si tengo que llorar, lloro, pero vamos a intentarlo. Wow, ¿qué me ibas a decir? Vaya historia, amiga. Pues es que para mí ese es el resumen. Hoy en día tiramos la toalla demasiado pronto. En lo sentimental, en lo profesional, todo es, bueno, lo cambio por otra cosa. O sea, no puedes cambiar por otra cosa tu propósito. No puedes. Y con esto no digo que no vayas a muerte, ojo. Habrá momentos donde tengas que decir, hasta aquí, no lo sabemos, lo hablábamos antes. Saber renunciar, ¿no? También. Exacto. Yo no sé si algún día voy a tener que volver a empresa. Pues quién sabe, puede que sí. Y oye, volveré, pero volveré diciendo lo intenté. Lo intenté y conseguí muchas cosas. Yo hoy puedo decir que he cambiado vidas, que todavía me voy a emocionar otra vez. Que todavía me parece muy abrumador para mí cuando me mandan mensajes, clientas, lectores, ¿sabes lo que es? Que una de mis clientas me diga, esta es clienta del curso Lidera tu Miedo, que encima es online, que sí que me tienen en un grupo todos los martes, pero que es online, y me diga, mira, yo tenía una cicatriz en la espalda muy grande, no voy a dar más detalles porque tampoco quiero contar toda la historia, digamos que algo físico en la espalda muy grande, y no me quitaba la camiseta para nadar, entonces yo nado y no podía competir porque sin camiseta no puedo competir. Wow. Y que a mitad del curso me diga, Elena, me he quitado la camiseta, ¿sabes qué? No ha pasado nada y estoy compitiendo. Es como, perdón, o otras, los clientes de viajes, otra chica que paró su futura boda porque no era lo que quería y ha vuelto a su país a vivir. O personas que están escribiendo. Que se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil. Sí. No, es que, claro, tú de repente estás con una persona que quieres probablemente. No es que, claro, no entendamos, es que a veces no huyes de algo horrible. No estamos hablando de alguien a quien su pareja le maltrata y que huye de un lugar terrible. A veces el lugar donde estás no está mal. Eso es. Es que a veces el lugar donde estás es cómodo, es fácil, te da cosas y momentos de felicidad. Pero tú sabes que no es lo que quieres, tú sabes que no es suficiente, tú sabes que no te basta, tú sabes que no es lo que quieres para toda la vida. Pero es cómodo. Pero exacto, pero estás bien, ¿no? El final del libro se llama ¿Para qué? ¿Para qué hice yo esto? Y empieza con una reflexión que yo tuve el día que lo escribí. Estaba en Ibiza, me fui yo sola, que nadie piense que era octubre, yo sola, en Ibiza con un portátil. Me miraban como,
¿Por qué no tienes una copa en la mano y tienes un Es como lo de portátil? Men in Black, una niña en un callejón a las 2 de la mañana. Sospecha más que de los monstruos. Absolutamente, igual era como, pero chica. Y entonces me subí a un acantiladito que estaba en Calabadilla concretamente y escribí el final y no sabía lo que iba a escribir. Y ese capítulo empieza con: Elena, ¿para qué estás tú haciendo esto? Si a ti te dicen esto que dice la gente, de tienes un buen trabajo, lo tenía, muy bien pagado, lo tenía, había estudiado mucho, no estaba perfecto, estable, buena casa, te pagas tus viajes, tus no sé qué. ¿Qué haces? ¿Para qué haces esto? Claro que estaba cómoda, súper cómoda. De hecho, en ese momento dices, si tengo el pack y tú coges y dices, mira, te digo lo que quiero hacer con el pack, echarlo a la maleta, a la que dejo en Madrid, y hacer esto, ¿no? Y hacer cosas diferentes. Entonces, muchas veces creemos que necesitamos un drama en nuestra vida para cambiar algo. Por desgracia es verdad que a veces es necesario, pero no siempre. Y lo bueno y lo malo también, pero realmente más lo bueno que ha traído un poco este último año, que está despertando muchas conciencias, ya ni siquiera hablo de la pandemia, sino del post, es que hay personas que no están esperando a ese drama para cambiar sus vidas. Y hay personas que se dan cuenta, como tú dices, de estoy cómodo pero quiero más. Porque es posible. Ahora es muchísimo más difícil. Mucho más. Parece que no, pero es mucho Y más probablemente difícil. en el corto plazo incluso estés peor. Que esto es algo que claro, que la gente dice, pero es que entonces no lo entiendo, ¿no? O sea, claro, por eso es tan difícil, porque en el corto plazo muchas veces va a ser tremendamente horrible abandonar eso, porque al principio, evidentemente, yo, febrero estaba muy bien emocionalmente, marzo estaba muy mal. Claro, Entonces es como, lo primero que te viene a la cabeza es un error, porque la vida va de estar mejor, no de estar peor. Eso es. La vida no va de dar pasos hacia atrás. Ya, pero es que lo que no entendemos es que a veces para avanzar hay que caer. Exacto. O sea, que hay que estar, a veces hay que sufrir. Ejemplo, estoy en una relación donde estoy bien. Evidentemente, cuando estás en una relación que estás bien, pero sabes que no es la persona, por el motivo que sea, pero es una persona que te quiere, que te cuida, que te atiende, que te abraza por las noches, con el que puedes tener relaciones sexuales tranquilamente y disfrutarlas, con quien puedes salir a cenar, planificar un viaje, una escapada, tienes tiempo y eso se disfruta y dices, bueno, entonces están bien. No, porque tú sabes que no es la persona con la que quieres compartir tu vida. En el fondo, dejar esa relación. En el corto plazo no vas a tener a lo mejor persona con la que si en ese momento no tienes un grupo de amigos que salga muchísimo, que haga muchísimos planes, vas a tener menos vida social, vas a tener menos compañía, vas a dormir solo o sola, no vas a tener abrazos, cariño, amor, vas a perder, no ganas. Y no es verdad. Exacto. Esa es la diferencia, no es verdad. No es verdad, y por eso, en ese ejemplo que tú has puesto, la gran mayoría de las personas vuelven con sus ex, ¿no? Y por eso muchas veces, qué difícil es mantener el contacto cero. Yo te digo, a mí no me parece difícil, precisamente porque pienso a mañana y no pienso en el hoy, en el vale, pero mañana voy a estar orgullosa de lo que he hecho, ¿no? Pues entonces no. Pero es tan difícil por esa sensación de pérdida, por ese vacío que se genera, que claro, dices, ostras, si estoy peor, ¿cómo puede ser? Y entonces vuelvo y se apacigua porque el cuerpo ya está tranquilito, el cerebro está tranquilito porque como no se está sufriendo, está diciendo, ah, vale, guay. Hecho bien, claro, volviendo. Claro, pero esa es la diferencia, estás sobreviviendo, pero no estás viviendo. Entonces por eso mucha gente rompe el contacto cero, vuelve con parejas que no quiere, porque no se aguanta ese dolor que es súper necesario y que es una pérdida en el corto plazo a nivel sensación, pero una suma en el largo plazo a nivel encontrar lo que quieres. Y también te digo, ni nadie te garantiza que lo vas a encontrar, que eso es lo difícil, Totalmente. ¿no? Entender que no, que estás buscando algo que nadie te lo garantiza, pero ¿cuál es la alternativa? Pregunto yo. La alternativa es vivir en un mundo de grises. Y el mundo está hecho para verlo de colores. Entonces, tú verás, ¿no? Al final, las personas que pasan así mucho tiempo, a ver, también es verdad que hay personas que quieren vivir así y esto es lícito. O sea, hay personas, o sea, esto lo decíamos antes también y teníamos mucho cuidado con cómo expresarlo porque sabemos que puede malinterpretar. Pero hay personas que no están hechas para vivir los picos de incertidumbre. Entonces, una vida con muchas emociones, que es lo que podemos vivir en este estilo de vida, una vida con muchos picos, con muchos vaivenes, con mucha excitación, con mucha adrenalina, también es una vida muy complicada.
porque al final te pasas así, bueno, para los que no veis que estáis en el podcast, que yo como soy muy de pantalla, te sientes bien, te sientes mal, te sientes bien, te sientes mal, y tienes que saber encajar eso. Entonces hay personas que sufren en ese tipo de vida y está perfecto. Entonces las personas sí buscarán vivir en una zona de confort porque es la estabilidad de la comodidad lo que les mantiene bien y les hace felices. Genial. El problema viene cuando tú no eres así, pero te conformas con eso. Y cuando tú no eres así, te conformas con eso, es cuando estás viviendo en blanco y negro. Y sí, te conformas, pero normalmente esas personas en algún momento se rompen. Porque hay una presión dentro, porque sientes, yo siempre pongo el ejemplo del coche, o sea, vas a 120 pero en tercera. Y sientes que hay más para ti ahí fuera, en una relación sentimental, en un proyecto, en una vida social, en un viaje, en el mundo. Pero sin embargo vas con el freno bajo, el freno bajo, el freno, y pasas los días diciendo, joder, no sonrío. Pero si lo tengo todo, joder, no sonrío. Pero quiero reírme a carcajadas, quiero ilusionarme, quiero llorar como les ha pasado a Tere y Elena aquí, que se han emocionado de los dos contando con esto. Porque tú estás hecho para vivir en los picos, en para arriba, para abajo, para estar rota a carcajadas de risa y para montar un dramón, pues se ha puesto a llover porque te querías ir a la playa en tu isla de Tailandia. Porque igual que nos reímos mucho, pues somos mis dramas también en algún momento. Pero es que te gusta vivir a picos. Entonces, claro, si tú quieres eso y estás viviendo en plan, pues con el pack este que se supone que tengo que tener, estoy guay, Claro. pues que no vives. Es increíble, ¿no? Y yo añadiría que al final creo que todo este mundo del crecimiento personal es como que una cosa es el pico, lo que ella habla, al final sí que es verdad que hay un momento donde algo te golpea y el golpe te lo llevas. Ahora, yo siempre digo que la felicidad se parece más a un mar en calma que a una montaña rusa, y con esto, claro, ¿cómo se mezcla esto con el vivir intensamente? Para mí es la gestión, es decir, cuando tú, la vida te golpea y echas de menos algo y te abruma la soledad, o te abruma la tristeza, o te abruma el miedo, te abruma momentáneamente, si tienes las herramientas, entonces enseguida consigues que el evento exterior no penetre, no cale. Es como, siempre dicen que al final es como los barcos, ¿no? Que están rodeados de agua, pero no se hunden. Se hunden cuando el agua penetra dentro de ellos. Entonces, si tú no dejas que el agua penetre, las olas azotan el casco, las olas golpean, las olas lijan, las olas, y tienes que de vez en cuando sacar el barco del agua, pintarlo, ¿vale? Pero mientras no entre dentro, estás viviendo una vida intensa, pero la estás viviendo en calma. Exacto, totalmente. Evidentemente, en un mar agitado el barco no va de la misma manera que en un mar en calma. Ahora, cuando tú tienes las herramientas, a través de algo tan maravilloso como tus viajes, a través de ir a terapia, a través de lo que puedas hacer, cuando tú obtienes las herramientas, de verdad que se puede vivir de una manera increíble, plena, calmada y agitada a la vez, y eso es, de verdad, aprovechar la vida al máximo. Totalmente, bueno, me encanta el ejemplo del barco y todo, y para mí ahí hay algo que es fundamental, lo que tú has dicho, que ahí es donde aparece la confianza. O sea, una persona que confía en el mar es una persona que no vive serena. El mar, que haga lo que quiera, pero una persona que confía en esas herramientas, es decir, en su barco, en el casco de su barco, da igual lo que pase, porque sabe que sus capacidades le van a sacar adelante. Para mí es que es fundamental confiar en tus capacidades, no en las de otros, lo que vayan a hacer otros. Pivotamos demasiado sobre el de enfrente, pero tu confianza tiene que estar dentro, nunca fuera. Dentro de ti, en tu capacidad de resolución, en tu capacidad de salir adelante, en tu capacidad de relativizar, en tu resiliencia. Todo ese pack es indestructible. Entonces, efectivamente, cuando vives esa intensidad, ¿no? De me pasa algo súper bueno, me pasa algo súper malo, tal, por dentro, y yo creo que estos últimos 2 años han sido la época más serena de mi vida, y no para quieta, me ha pasado de todo. Por dentro estás estable, porque dices, no pasa nada, yo salgo. Yo siempre digo, algo nos inventaremos. Oye, ¿qué pasa si no hay clientes? Algo nos inventaremos. Es decir, si al final estamos destinados a seguir adelante. Eso es. Entonces, algo nos inventaremos, pero ese algo nos inventaremos te genera calma cuando sabes que tienes capacidades y herramientas que no son innatas. Tanto, yo creo que esto lo hablábamos antes, Elena, que la gente piensa, no, hay personas que nacen con ciertas... No. Es decir, yo me he desarrollado personalmente y me consta que tú también. Muchísimo, sí, yo también. O sea, yo si hubiera hecho esto hace 10 años, sufriría muchísimo más, no tendría ni el conocimiento ni la experiencia que tengo ahora, no habría pasado por muchas cosas que pasé trabajando en empresa y que he vivido en mis viajes, que ahora me permiten tener muchísima serenidad, ¿no? Por ejemplo, pues los viajes es un ejemplo. A mí me ha pasado cosas viajando. O
sea, yo he visto la parte bonita y he visto la parte fea, tú lo sabes. Yo me he roto la pierna en plena selva indonesia, rota, y he tenido que coger la moto con la pierna rota. Bueno, ayer mismo te metiste en un río. Ayer cuando nos separamos de cenar, al rato me escribió que esto, claro, esto de verdad, cuenta lo que te pasó ayer, porque me parece como, a ver, tú estás cenando en Madrid tranquilamente, terminas de despedirte con una amiga y al rato ya estoy en casa, fin, chao. ¿Vale? Pero esto, en Tailandia, anoche, nos despedimos de cenar, yo me voy y de repente me equivoco y me meto en un callejón oscuro preguntándole a unos ingleses si estaba haciendo alguna locura o temeridad por meterme en un callejón oscuro en mitad del bosque, yo sola, y ella al rato, y yo le mando contándole eso y ella me manda contándome lo que me va a contar ahora, que es como para decir, ¿ves? No es todo lo bonito. Claro, si se lo contaba esta mañana a una amiga me decía, tú has naturalizado cosas que no deberías naturalizar. Bueno, pues lo que nos pasó anoche es que yo tenía que cruzar la playa para ir a mi hotel. Hasta aquí, pues qué guay, ¿no? Bueno, cruzar la playa para ir a tu hotel. Sí, vale, 10 de la noche, noche cerradísima. Olvidaros de luces, aquí no hay Con luces. linterna de móvil. Con sí. linterna de móvil. Y entonces, cuando fuimos en la dirección para ir a cenar, pues la marea había marea un poquito más alta y estaba entrando como detrás del hotel y se estaba formando un pequeño río, pero habíamos cruzado agua por los tobillos, pues no hay ningún problema. Entonces, Un poco de fango, se te hundía un poquito hasta la Sí. rodilla, pero agua a tobillo. Nada, sí, un poquito, ¿no? Te hundías de arena mojada y ya está. Pues bueno, entonces yo a la vuelta llegué al mismo río y dije, pues hay un poquito más de agua, pero ya está. Sí, ya está. Pero puedo cruzar. Todo esto vestida de cena, bolso con el dinero, afortunadamente el móvil en la mano porque era mi linterna, me meto en el agua, ya no era un poquito de arena mojada, era fango, literalmente me hundí y me cubrió el agua hasta la cintura por arriba, pude levantar el bolso con el dinero y el móvil, pegar 2 brincos, no sé ni cómo, y salir del río, pero se había formado un río en plena playa con fango. Entonces, claro, yo empapada me tuve que volver al restaurante, pedí ayuda al restaurante, en el restaurante no me ayudó nadie, tuve que salir a la calle principal, 20 minutos. Recordemos, volviendo. empapada en fango y agua hasta la cintura, hasta la altura del Sí. pecho. Sí, empapadísima, ya hacía fresquito porque aquí por la noche pues hace un poco de frío. No conseguí encontrar un taxi hasta que llegué a la puerta de mi hotel, súper útil, súper útil. Pedí ayuda, esto por ejemplo, pues pedí ayuda en el hotel en el que estaba, que no te ayudaron, no me ayudaron y me tocó volver andando empapada y de arena y de fango, o sea, así como con los sobaquillos, durante 20 minutos hasta que llegué a mi hotel. Y estas son las cosas que pasan. Y esto puedes decir, pues vaya mierda de noche. No, te lo no. llevas de aventura. Exacto. Y seguro que el día de mañana, aquí nuestro amigo, se lo decía Elena, nuestro amigo también Pablo Arribas, cuando lo entrevisté, comentaba esto, ¿no? Que al final, donde empiezan estas mierdas, empieza la aventura. Porque luego lo primero que contamos cuando llegamos a ver a nuestros amigos o cuando llegamos a ver a quien sea, y lo primero que le has contado esta mañana a tu amiga de qué tal ayer, no fue pues nos pusieron un pad thai muy rico o no cuentas lo normal, incluso vimos fuego en la playa. Exacto. Pero no cuentas eso, no cuentas el espectáculo de fuegos artificiales, no cuentas el fuego, no cuentas el pad thai, no cuentas, me cago en la leche, llegando al hotel me cubrió el agua hasta el pecho cuando yo ya me iba a meter en la cama recién duchadita hace un rato. Exacto. Entonces claro, eso ayer era una mierda, hoy es una aventura que te llevas en la espalda y que puedes contar y experimentar mucho más intenso que ¿qué hiciste esta noche? Pues ver Netflix. Eso es. Entonces, eso es un poco la idea. Exacto, y de ahí es donde, hilando con lo que os decíamos antes, te sacan tus capacidades. Yo porque ayer no me puse nerviosa, porque me han pasado 500.000 cosas y sé que pienso bien, o sea, confío en mi forma de pensar, en mi rapidez, en mi forma de tomar decisiones. Y en ese momento no se me ocurrió seguir cruzando el río. ¿Qué dirás? ¿De cajón? ¿Habéis visto YouTube? ¿Habéis visto YouTube? ¿Habéis visto la gente que hay por ahí? No, porque ahí ¿qué pasa? Que tu miedo está muy bien gestionado porque me han pasado otras cosas. Entonces dices, peligro, me piro. O sea, no intentas hacer cosas que no tienes que hacer. Entonces en ese momento pegué 2 brincos y me voy. Y ya está, cero drama. Bueno, llegué a la habitación, me quiero una ducha caliente, hasta ahí el drama. Si a mí esto a lo mejor me pasa en su momento hace mucho tiempo, que me pasaron cosas... Hombre, siempre he tenido 2 dedos de frente como para no seguir cruzando el río, pero lo mismo me hubiera dado miedo volver a salir por la noche o volver a cruzar la playa por la noche y ya no volvería. Y entonces ya un hecho en el presente estaría condicionando mi futuro. Y eso es lo que no se puede permitir. O es que quién me manda a mí, o es que porque es que claro, date cuenta, es que mira el paraíso, qué bonito el paraíso, cómo se te ocurre, es que al final es que...
vivamos un poquito. Eso Que no irá mal, de verdad. O sea, irá mal. irá mal. Podéis volver con fango a casa. Pero merecerá la pena probablemente. Mucho. Y bueno, no sé si hay algo que no te haya preguntado que quieras contar, y yo sí que tengo una última pregunta, pero antes de eso la pregunta es si hay algo que quieras contar que no hayas contado sobre, no sé, pues sobre tu libro, sobre el miedo, sobre los viajes, algo que me haya dejado en el tintero. Pues yo creo que no te has dejado nada. De hecho, decíamos antes, preparamos algo, improvisamos y madre mía, ha salido increíblemente bien. No hemos hablado de todo, bueno, no sé, para mí lo más importante de verdad es que la gente entienda, que entendáis que sentir miedo está bien y que lo naturalicéis y lo digáis. Mira, esto sí es importante. Atreveos a decirlo. O sea, cuando tú compartes, no hay conexión más bonita, más fuerte, más humana que una conversación que empieza por un tengo miedo, yo también, y acaba por un lo gestionaremos juntos. Cuando tú compartes, no te contaba el otro día lo del avión, cuando tú compartes que tienes miedo, primero los demás te abrazan, que sí, que tontos hay en cualquier lado, porque hay más gente buena que mala. Entonces, naturalizar el miedo también es decir, yo tengo miedo, ¿me ayuda alguien? Y los problemas se hacen más chiquititos. Entonces, de verdad, no tengáis miedo al miedo, tiene muchísima información súper valiosa, atreveos a decirlo, eso nos hace más humanos. Y que si necesitáis algo para, pues tenéis su podcast que inspira, en alotroladolmiedo.com tenéis el curso de Lidera tu miedo, tenéis los viajes, yo contesto siempre por Instagram, o sea, utilizad que estamos en el momento en el que más información hay y más cerca estamos los que nos dedicamos a esto y nos gusta contestar y estamos pendientes de la gente. No os cortéis, y que cuando no podamos ayudar, y además Tere y yo en esto somos muy parecidas, no nos vamos a aprovechar de nada. Si no se puede ayudar o un mensaje no es suficiente para ayudar a alguien, lo vamos a decir. No os voy a decir nunca, sí, espera, no. Si tengo que decir esto es de sesión porque si no, no te puedo ayudar, lo voy a hacer. Pero la proactividad de preguntar hace que pasen cosas maravillosas. De hecho, nosotros estamos aquí por la proactividad de Estamos preguntar. en Colanta por un café, pues yo qué sé, ¿vale? O sea, dime tú un café con alguien que no conoces absolutamente nada, pero yo qué sé, ¿vale? Sí. ¿No? Bueno, hay una pregunta que siempre hago a todos los invitados del podcast y no te he hecho ningún adelanto antes, así que te va a pasar como... la pregunta, sí que sé que llevas algún tatuaje, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, si tuvieras que hacerte un tatuaje a día de hoy con una frase, una palabra, un mantra que te represente o que quieras transmitir al mundo, ¿cuál sería esa palabra o mantra? ¿Puede ser un símbolo? Pues no suelen decírmelo, pero sí, si me explicas el significado, sí. Vale, la verdad es que no me has pillado como muy tal porque es lo siguiente que quiero hacer cuando vuelva a Bali, entonces lo tengo súper pensado. Tengo dos, efectivamente, y el tercero va a ser un tiburón. Ajá. ¿Por qué va a ser un tiburón? Esto no lo hemos hablado. Yo empecé a bucear con tiburones hace 6 o 7 años. Sí. Han sido probablemente de las cosas, ellos son animales que me han enseñado mucho sobre la gestión del miedo. Quizás no ha habido un gran detonante realmente en mi historia, ¿no? Esto se ha fraguado poco a poco, pero sí hubo una experiencia detonante, fue con ellos, fue la primera vez que yo buceé con ellos en Maldivas. Y recuerdo ese momento, que quiero saber toda la historia porque si no nos podemos eternizar, está en el tercer capítulo del libro. Ese momento, hoy lo compartía una chica en Stories, claro, lo veré más tarde, justo ese final de capítulo. Yo podía haberme subido al barco porque tenía miedo y no subí. Y gracias a eso viví una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Me abrieron un futuro que fue seguir buceando con ellos, estoy como loca por seguir. Y sobre todo entendí la gran injusticia que hacemos cuando el miedo no está bien gestionado, ¿no? Ellos me han enseñado que el miedo mal gestionado fácilmente se convierte en odio, porque a día de hoy los odiamos. Pensamos que son esas bestias asesinas que nos ha vendido el cine, nada de eso es verdad. Cuando dices a alguien que bucear con tiburones, yo igual. Es como, pero estás loca. Exacto, por eso hay un odio a los tiburones. Sí, por eso mi siguiente tatuaje es un tiburón, porque para mí me han marcado muchísimo y creo que son el ejemplo perfecto del daño que puede hacer el miedo y del odio y de la masacre que puede generar. Se matan más de 5 millones al año porque se comen y tal, parecen bestias asesinas, y es todo mentira, ¿no? O sea, no es verdad ninguna de las creencias. Entonces, para mí es el ejemplo perfecto y algo que no quiero que se me olvide jamás, que una creencia limitante no contrastada puede generar odio hacia una especie que quizá un día podamos ser nosotros.
y que es todo lo contrario, son animales súper elegantes, son muy asustadizos, les da mucho miedo que te acerques a ellos debajo del agua. Vale, claro, qué curioso, como las personas. O las personas cuando tienen que decir te quiero o no te quiero. Entonces son animales que si de verdad yo, por ejemplo, no me hubiera esforzado por bajar y comprenderles, también pensaría que son unas bestias asesinas. Entonces esos prejuicios creados por el miedo, y encima en este caso por miedos instaurados, pueden llegar a generar mucho odio. Lo hemos visto en la humanidad, y creo que ellos a mí me enseñaron muchísimo sobre esto, porque cuando más conoces algo menos te controla. Entonces yo ya no soy manipulable con esas pelis del cine. No lo soy porque lo he vivido, lo he experimentado y lo he visto y merecen todo mi respeto. Entonces para mí llevar un tiburón encima es decir, no soy manipulable ante el miedo. No lo voy a ser nunca más. Por eso el siguiente... No te he pillado nada. Ya No te he te pillado amo, nada, y es que además esto no lo había, de verdad, no lo habíamos, yo no lo sabía. No habíamos hablado Bueno, de es esto. una pregunta del podcast que siempre hago, o sea que no lo habíamos hablado, pero me flipa porque además conecto con la experiencia, conecto con la sensación. De hecho, una de las personas que sí que esto sí lo hemos hablado, Sí. con Judith, que la entrevisté Sí. en el podcast hablando sobre buceo y sobre tiburones, sobre mantas, y hablamos mucho sobre este tema. Y quien quiera también saber más sobre el mar y puede ir a ese episodio. Y ambas conocemos a Judith porque ambas hemos hecho cruceros de buceo Sí. con su empresa. Y es que de verdad es el buceo algo increíble. Lo que me acabas de contar de los tiburones como metáfora me parece brutal, me la quedo. Me la agencio, me encanta, preciosa. Y bueno, millones de verdad de gracias por haberme dedicado este ratito en tus pequeñas vacaciones en Colanta, de al menos poder aprovecharlo. Fijaos qué importante esto, ¿no? Está de vacaciones. Yo estoy aquí para teletrabajar y tal, nomás. Ella está aquí 3 días de vacaciones y está aquí para contaros su historia. De esto va a emprender. De esto va a emprender. Ella podría estar ahora dando su masaje Thai, que ahora iremos. Que vamos, por supuesto, ahora iremos a eso y a cenar. absolutamente. Pero sí, pero ha habido 3 horas que no. Ha habido 3 horas entre que sí, que no. Pues venga, vale, voy, me cambio, me pego una ducha y nos vemos. Y montar el equipo. Entonces, de esto va a emprender, pero no sé, dímelo tú, ¿merece la pena? Mucho. Merece muchísimo la pena. Yo, de verdad, lo que decíamos antes, montar un plan, hacerlo con cabeza siempre, pero... O sea, ella me dice de mí, ¿no? Pero que aquí está, que esta es otra, que se ha venido aquí a Tailandia, que estamos en paraísos y que ella está aquí con su set, que se ha traído todo su cacharro, que en vez de echarse 5 vestidos más, ha traído el foco, la webcam, el no sé qué, y que esa pasión, cuando me la ha dicho esta mañana de, oye, ¿hacemos esto? Pues emprender es eso. O sea, es compartir esas pasiones, disfrutarlo pues con alguien como tú, ¿no? Que inspira, que estábamos aquí, que oye, te hacemos esto, venga, perfecto, genial, que llegamos aquí precisamente porque creemos en las conexiones que se generan de crear proyectos bonitos, y es que eso siempre merecerá la pena. Y si no sale bien y hay que volver atrás, es que estas relaciones, estas conexiones, esta evidencia, no te lo quita nadie. Poder decir que hay una canción que me gusta mucho, que es de Paula Mateus, que se llama Valiente de Sofá, que tú no eres un valiente de sofá, es brutal. Entonces, no sabemos si esto va a ser para toda la vida y qué. Sabemos Nada que, es para toda la vida, en realidad. que es muy estamos raro. aquí. La vida es cambio. Exacto. Pero hoy estamos aquí y vamos a darnos un masaje Thai. Así que Yes. ahora sí, Sí, hasta vamos. aquí. Millones de gracias, Elena. Ya al principio he dicho dónde podéis encontrarla. De verdad que el próximo viaje no os va a dejar indiferentes. Estad atentos porque va a estar compartiendo lo de Vietnam estos días. Y de verdad que yo sí que sé dónde es. No quería que ya que se me va a escapar, pero va a ser la leche. Sí. Así que bueno, de hecho me encantará algún día apuntarme incluso. O sea Ojalá. que sería Ojalá. brutal. Un abrazo. Muchas gracias.